Éxodo, en el capítulo 40, voy a leer del verso 34 al 38. Éxodo 40, 34 al 38, dice así: Entonces la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que hoy está aquí, que no han venido a escuchar a un hombre, que no han venido a ver qué pasa aquí, sino que han venido a escuchar la voz de Dios. Sé, Señor, que todo aquel que está sediento de ti, todo aquel que espera una palabra, tú vas a ser fiel, misericordioso y en amor vas a hablar lo que cada uno necesita escuchar. Bendice este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como nosotros sabemos que hay cauchos de esos que se llaman all terrain, que son cauchos todoterrenos, se puede usar en todo tipo de carreteras, en la ciudad, en el campo, en el asfalto, en el lodo, cualquiera sea el camino, con esos cauchos podemos estar tranquilos. Y nosotros, los venezolanos, tenemos algo que es como una manera de expresarnos, que es cuando alguien, tú le dices, mira, necesito que me vengas a ayudar porque mañana me voy a mudar, dale que yo estoy ahí. Mira, necesito que mañana vayamos para la playa porque, vale que yo estoy ahí. Mira, que necesito que... Y cuando una persona siempre está ahí, nosotros le decimos, wow, este tipo es todo terreno. Este no se queda con nada, este siempre está allí. Igualmente, cuando vemos la palabra de Dios, Dios está contigo en las buenas y en las malas. Dios está contigo en los tiempos donde tienes alegría, pero déjame decirte que en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en lo que quizás estamos sintiéndonos solos, Dios también está contigo. El Señor no te abandona nunca. Y por eso dile a la persona que está a tu lado, mi Dios es todoterreno. Mi Dios es todoterreno. Y si usted lo cree, y lo dijo con fe, así va a ser. Porque cuando entendemos que nuestro Dios es todoterreno, es porque Él está con nosotros siempre. Así se llama la palabra de hoy, mi Dios es todoterreno. Pero cuando leemos este pasaje, luego de que el pueblo de Israel ya había cruzado y ya había salido de la esclavitud de Egipto, de la opresión y de la esclavitud que tenían en ese lugar, iban rumbo hacia su tierra prometida. Entonces el Señor le dice a Moisés que levantara un tabernáculo para que ellos pudieran ver la presencia de Dios en medio de ese campamento y pudiesen adorarlo. Y quiere decir que los israelitas pudieron ver algo tan hermoso, que era que de día podían ver que el Señor estaba con ellos y de noche también el Señor estaba con ellos, pero había un momento especial cuando la presencia de Dios entraba en ese tabernáculo. Y ese era el lugar donde estaba Dios. Ahora, ellos pudieron ver que ese lugar tenía poder y podían presenciar la cercanía de Dios. Pero déjame decirte algo muy importante. Hoy el Señor puede vivir en tu corazón. Hoy el Señor puede poner un trono en tu corazón. Y no necesitas ir a un lugar físico para tener la presencia de Dios, sino que Él puede morar aquí, en ti, en tu corazón. Y puedes tener ahí un templo vivo. Ahora no necesitamos llegar a ese lugar, sino que Dios está por medio del Espíritu Santo posando en cada uno de nosotros. Ahora, el Señor siempre estuvo cerca del pueblo de Israel. El Señor siempre tendió su mano. Pero yo le voy a echar un poquito la historia para atrás para que podamos entender algo tan importante. Ese pueblo pudo ver, cómo el Señor mandó 10 plagas a ese pueblo de Egipto para que ellos pudieran ser libres. Y yo le voy a recordar cada una de ellas. La primera plaga fue cuando el río Nilo se convirtió en sangre. Y ahí todos los peces murieron. Y de repente comenzó a tener un mal olor. Dios estaba comenzando a mostrar su poder.
Luego vino la segunda plaga, que es que Jehová hizo que salieran ranas de ese río Nilo. Entonces estaban comenzando a suceder cosas que los egipcios decían, wow, ¿qué está pasando en este lugar? Pero vamos avanzando. La tercera plaga del polvo se convirtió en genes e insectos que volaban y picaban a todos los que estaban allí. Pero no los de Israel, picaban era a los de Egipto. Y ve prestando atención porque aquí vamos a sacar algo muy bueno. La cuarta plaga fueron las moscas grandes que se metieron en la casa de todos los egipcios. Y la quinta plaga hirió a los animales. Muchísimas de las vacas y de las ovejas y de las cabras de los egipcios murieron. Luego vino la sexta, que fue la plaga de las llagas que le dio a todas las personas y a los animales. La séptima, Jehová mandó truenos y granizo del cielo. Y la plaga número 8 fue el enjambre de langosta. Y se comieron todo aquello que el granizo no destruyó. Esas langostas terminaron comiéndoselo. Vino la novena, que fue la oscuridad. Por 3 días hubo oscuridad densa en todo el país. Pero mira esto tan interesante. Donde estaban los israelitas no se fue la luz. Eso quiere decir que si tú aprendes a poner a Dios de tu lado, si tú aprendes a depender de Dios, aunque el mundo esté caído, aunque el mundo tenga dolor, aunque el mundo esté pasando una necesidad, Dios te está prometiendo que a ti no te tocará, porque tú has decidido poner al Señor de primero en tu vida. Amén. Pero tienes que tener fe para que eso sea una realidad. No, pero eso no puede ser, porque yo conozco a que fulanito le pasó, y al otro le pasó, y al otro le pasó. Dice la palabra de Dios que a tu lado caerán 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Es una promesa que el Señor está diciendo. Pero llegamos a la plaga número 10. Finalmente Dios le dijo a su pueblo que rociara con sangre de un cabrito, de un cordero, los postes y las puertas. Y que el ángel iba a pasar por ahí. Y el que no tuviese esa sangre en el marco, iba a morir el primogénito de los animales y el hijo de esa familia. Y así sucedió. Comenzó el ángel a pasar por esas casas, y el que no estaba con esa sangre en la puerta, había muerto el primer hijo y el primer animal. Y luego que terminó esta plaga, ya el faraón dijo, deja a esa gente que se vaya, ya no podemos hacer nada más. Faraón dijo que se fuera. Pero fíjate en esto, aquí hay 2 cosas importantes que yo quiero resaltar. Lo primero es entender que esa sangre permitió que la gente pudiese estar viva. Pero mira lo que dice Efesios 1, el verso 6 y el verso 7. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad, ¿con qué? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Ahora, lo que en ese tiempo fue la sangre que no permitió que la muerte llegara a ese lugar, ahora el Señor, cuando murió en la cruz, la sangre que derramó permite que tú y yo hoy podamos tener vida eterna. ¿Y qué dice? No, que no nos vamos a morir. Sí, de este plano terrenal somos mortales, vamos a partir de esta tierra. Pero vamos a poder tener una vida eterna, vamos a poder estar en la presencia de Dios. Y no necesitamos llegar al cielo para tener vida eterna, vamos a comenzar a disfrutarla desde que estamos en este lugar. Por eso es que es tan importante el poder del sacrificio y lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Porque por medio de ese sacrificio es que hoy podemos tener esperanza. Muchos dicen, no, pero yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie, mira, yo no me meto con nadie, yo no tengo otra mujer, yo no tengo otro hombre, yo cuido de mis hijos, yo salgo a trabajar, yo traigo la comida. Pero si ese sacrificio no se hace una realidad en nuestra vida, no vamos a poder pasar de muerte a vida. Y fíjate lo que dice Efesios 2, el versículo 5 y el versículo 8 y 9. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, Dios dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Cuando entró en esta tierra el pecado,
por Adán y Eva hubo una separación entre Dios y el hombre. Lo que era su creación le había fallado a Dios, había cometido pecado. Por eso fueron echados del huerto, del Edén. Pero Dios en su infinito amor dijo, yo necesito reconciliarme con mi pueblo, con mi creación. Y por eso envió a que el Señor muriese en la cruz. Y ese sacrificio es lo que nosotros podemos celebrar hoy y podemos tener vida eterna. Pero lo segundo que quiero destacar aquí, y esto es algo que quizás hoy a nosotros nos pasa mucho, que aunque Dios mostró el poder, y por eso yo le quise mencionar las 10 plagas, para que cada uno de nosotros nos pusiésemos en ese lugar y entendiésemos lo que estaba sucediendo. El Señor mostró su poder a liberar a su pueblo con esas 10 plagas. Pero cuando el pueblo iba en el desierto y se enteraron que los egipcios habían salido con sus caballos, dice la palabra de Dios que eran más de 600 hombres, comenzaron a sentir temor. Y yo digo, pero Señor, si tú lo acabas de libertar, si le acabas de dar la opción de ya salir de la esclavitud, ¿cómo el pueblo no va a tener la fe suficiente para decir, si el Señor nos sacó de allá, el Señor nos va a defender aquí? Lo que pasa es que a veces no tenemos fe. Y eso fue lo que le faltó a ese pueblo. Muchos de nosotros cuando estamos bien, cuando las cosas salen bien, sí estamos felices, estamos contentos, pero cuando la cosa comienza a apretar, nuestra fe comienza a disminuir. Y fíjate cómo lo dice en Éxodo 14, 10, 12. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Fíjense qué corazón tenía esa gente. De decir, preferimos estar allá de esclavos que tener la posibilidad de ser libres. Pero son los engaños satánicos que comienzan a llegar a nuestra mente. Cuando comenzamos a buscar las cosas de Dios, cuando comenzamos a creer y comienzan a suceder cosas en nuestras vidas, nos chocan un carro, roban a alguien, cae alguien en una enfermedad, empieza el enemigo. ¿Te das cuenta? Ese es tu gran Dios de poder, ese es el Dios al que tú sirves. Mira cómo te siguen pasando cosas. Pero es ahí donde tiene que comenzar a levantarse más nuestra fe. Porque cuando leemos la palabra podemos entender que en cada una de esas plagas dice la palabra que el Señor endurecía el corazón del faraón para que fuera en contra de su pueblo. Pero entonces Dios es loco. Por un lado Dios está sacando a su pueblo, pero por el otro lado le está diciendo, faraón, tienes que ponerte en contra de ellos. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Ustedes no han pensado por qué Dios hace alguna de estas cosas? Porque Dios quiere que tú crezcas en fe. Dios no te lo va a poner papayita, tú tienes que hacer tu parte. Dios es Dios de amor, Dios es Dios omnipotente, es un Dios de poder, pero a cada uno de nosotros nos corresponde hacer nuestra parte. Y es ahí donde está la prueba que nuestra fe va a poder crecer o va a disminuir. Yo recuerdo un tiempo atrás cuando estábamos en la petrolera, venían unos juegos deportivos con varias empresas de todo el país, o mejor dicho, era de todo el oriente. Y yo jugaba en el equipo de softball, pero también jugaba en el equipo de básquet. Y el entrenador del equipo de básquet era un entrenador profesional. Había jugado profesional y era un entrenador que estaba capacitado. Y yo recuerdo que él hacía algo que a mí nunca se me olvidó. Nosotros estábamos practicando jugadas, hacíamos la jugada, la 1, la 2, tú penetras por aquí, tú haces por allá. Y de repente decía, todos van a correr 10 raya a raya. Y yo decía, wow, este tipo nos va a poner a correr aquí en medio de la práctica. Y comenzamos a correr desde la raya que está debajo de un aro hasta la que está en el otro aro, 10 veces. Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. 10 veces. Y cuando ya estaba uno con la lengua afuera, decía, ahora vamos a lanzar tiros libres. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo yo voy a lanzar tiros libres? Si, mira cómo tengo el pulso.
Y yo le dije, oye, mira, yo creo que tú estás como loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces me dijo, mira, te voy a enseñar algo. Yo sé que tú jugaste de gol profesional, pero vas que no. Cuando tú estés jugando y ya vaya en el último cuarto, que tu cuerpo esté cansado y que haya un foul y te toque levantarte, lanzar tiros libres con el juego cerradito, ¿tú crees que tú vas a estar cansado o que vas a estar fresco? Y yo le dije, ya te entendí. Sí, voy a estar cansado. Bueno, eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a lanzar tiros libres con el cuerpo cansado, con la mano temblando, para que pueda estar preparado para el momento del juego. Era lo que Dios le estaba haciendo a su pueblo. Yo los voy a dejar que se vayan, pero por el otro lado el enemigo va a atacar. Porque yo quiero que ustedes aprendan a depender de mí y no decir, ya como somos libres, ya como salimos de aquí, ya no necesitamos nada de Dios. Ya el Señor nos quitó la esclavitud. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros estemos sabiendo que Él está bajo nuestro cuidado. Porque nosotros estamos bajo el cuidado de Él. Por eso dice la palabra, en este mundo tendréis aflicción. No quiere decir de que porque ya tú eres cristiano, ya tú vas a ir en una nube de cristal y tú comienzas el lunes tu trabajo y vas volando y entras al Walmart, agarras 2 o 3 cositas y volviste a montarte en la nube y no tuviste problemas más nunca. La palabra te está diciendo, en este mundo tendréis aflicción. Pero después viene una promesa, confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vas a tener que pasar por problemas. Pero la promesa es que Dios va a estar contigo en medio de ellos. Tiene que crecer tu fe. Porque muchos de nosotros estamos viviendo tantos problemas hoy en día. Problemas generales que estamos pasando todo con esta pandemia. Pero aparte de la pandemia, hay problemas personales. Hay gente que puede tener otro tipo de enfermedad. Tensión, un cáncer, diabetes, cosas que no tienen que ver con la pandemia. Hay gente que pueda tener problemas matrimoniales, problemas de relaciones, problemas en el trabajo. Quizás están ahorita con la pérdida de un familiar querido. O quizás han perdido la esperanza de un futuro porque no ven por dónde va a salir. Problemas financieros, quizás no tienen un trabajo. Pero aunque tengamos cada una de estas cosas, te voy a decir algo. Dios no te ha abandonado. Él quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarnos. Él te quiere agarrar de la mano y quiere que pases por medio de tu desierto. Tú no estás solo. Así que si tú te sientes solo o te sientes sola hoy, es porque quizás nos hemos apartado de Dios. Porque cuando tú estás en un proceso y tú estás pegado de Dios, tú vas a sentir su presencia. Tú vas a saber que Él está en el medio del juego. Tú vas a saber que el Señor no te ha abandonado. Pero nos toca hacer nuestra parte. No podemos dejárselo todo a Dios. Yo quiero que tengamos ese aprendizaje. Ese pueblo iba huyendo, pero Dios le mandó gente atrás. Ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Y decir, el mismo Dios que nos sacó de allá es el mismo Dios que nos va a seguir protegiendo. Mira lo que dice el Salmo 25, versos 4 y 5. Este es David diciéndole al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. David confiaba en un Dios que sabía que era su protector. Pero la tendencia natural del ser humano es sentirse capaz de resolver todo. Mi amor, mira, ¿sabes que se echó a perder aquí esto? Tranquilo, yo lo resuelvo. Yo me meto ahorita en YouTube y pongo cómo reparar el filtro del aire de la nevera. Y después cuando el video dura 10 minutos, cuando va el minuto 2, dice, no, qué fastidio, yo voy a empezar a hacerlo. Y después cuando ya tienes el filtro en la mano, dice, y este poco de tornillos que me quedaron aquí en la mano, ¿de dónde son? Mira, llámate por ahí al pastor, a ver si conoce a alguien en la iglesia que repara de nevera para que venga a ayudarnos. Sentimos que somos capaces de hacerlo. Y eso es un ejemplo pequeño. Pero hay muchas cosas en la vida que nosotros sentimos que podemos resolverlas.
pero finalmente no tenemos éxito. Porque necesitamos, como decía David, muéstrame tu camino, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. ¿Y qué decía? Enséñame. Tú eres el Dios de mi salvación. Tenemos que aprender a depender 100% de Dios. ¿Saben qué le dijo el Señor al profeta Jeremías en cuanto a este pueblo de Israel? Porque aquí es donde termina la película. Aquí es donde realmente entendemos por qué como humanidad estamos tan apartados de Dios. Le dice en Jeremías 7:23, esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. El Señor le dijo, ustedes van a andar siendo mi pueblo, y por donde yo le diga que ustedes van a ir, por ahí van a ir, para que les vaya bien. Pero ¿saben qué hizo el pueblo? En el versículo 24 de Jeremías 7, si quieren lo anoten y después lo leen en casa con calma. Sin embargo, los israelitas no siguieron estas instrucciones. Y el Señor le dijo, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El pueblo marcó su destino porque no quiso escuchar lo que Dios estaba estableciendo para ellos. Entonces yo te voy a decir una cosa hoy, tú que estás aquí en Casa de Dios Miami, a los que nos siguen por las redes. Si tú no has decidido escuchar la voz de Dios, si tú no has decidido poner a Dios de primero, entonces no te quejes cuando las cosas no salgan bien. Porque la palabra te está enseñando que cuando tú aprendes a depender de Dios, Él te va a ayudar en medio del proceso. Entonces no debemos echarle la culpa a Dios. Dios, te olvidaste de mí. Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué Dios pasa estas cosas? El Señor está soltando una verdad. Y cuando nosotros vamos en el camino de Dios, Él va a estar con nosotros. Pero muchas veces queremos agarrar la universidad que se llama universidad de golpes y fracasos. Cuando vamos por esa universidad y vamos pasando golpes y nos vamos fracasando, entonces vamos agarrando experiencia. Pero Dios quiere evitarte esos golpes y esos fracasos. Él quiere que tú puedas tener una dependencia total de Él para que Él pueda encaminar cada uno de tus pasos. Pero para eso tenemos que tener fe. El rey David pecó porque cuando él escribió esto, no lo escribió porque estaba en el templo adorando a Dios, porque estaba en un momento de alegría y de sublime gracia. Cuando él escribió este salmo, él había pecado contra Dios. Él había cometido adulterio, se había enamorado de una mujer casada, Betsabé. Pero no solamente cometió el adulterio, porque él siendo rey la mandó a llamar, y todos tenían que hacer caso a lo que el rey decía, sino que al esposo lo puso enfrente de la batalla. Un hombre fiel, un hombre que peleaba a su favor, le dijo, tú vas a estar enfrente de la batalla. Y le dijo, déjenlo enfrente de la batalla, y cuando venga el enemigo, retroceden y lo dejan solo. ¿Para qué? Para que lo mataran y el poder se quedara con la esposa. Ese fue el rey David. Por eso él escribió ese salmo. Pero se arrepintió de corazón y le dijo, Señor, encamina mi camino. Enséñame la verdad. Estoy arrepentido. Entonces ninguno de nosotros podemos sentirnos mal si hemos fallado, si hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Lo que tenemos es que arrepentirnos y comenzar de nuevo. El Señor dice que lo que queda atrás, Él lo echa en el fondo del mar. El enemigo siempre es experto en querer traer pensamientos de acusación, de decir, mira lo que hiciste, mira lo que le dejaste atrás. Pero cuando nos ponemos en los brazos de Dios, Él es fiel para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y cuando tú veas eso, tu fe va a comenzar a crecer. Cuando esa realidad llega a tu vida y empiezas a escuchar a Dios y empiezas a ponerlo de primero, Él te va a llevar a otro nivel espiritual. Ahora te pregunto, ¿puedes esperar confiado en Dios? No me tienes que responder ahora. Pero lo voy a volver a preguntar. ¿Puedes esperar
confiado en Dios. Fíjate lo que dice Marcos 4:35 al 41. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, ese fue Jesús, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaba otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces fíjense qué interesante este pasaje. El Señor acababa de hacer la multiplicación de los panes y de los peces. Había dado alimento a una multitud de casi 12,000 personas. Sus discípulos acababan de ver el milagro. El Señor les dice, pasemos al otro lado. Ya Él soltó la palabra, ya Él soltó la orden. Y se acostó a dormir. Y comienza a venir esa tormenta. Y empiezan los discípulos a tener dudas, a tener temor. Y fíjense que le hacen el reclamo. ¿No te importa que perezcamos? O sea, Señor, ¿qué haces tú ahí durmiendo si está en medio de la tormenta? ¿No te importa? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios, Señor, no te importa mi situación? No te importa mi relación con mi esposa, no te importa que mi esposo o mi esposa esté enferma. No te importa que la gente muera por una pandemia. No te importa que haya tanta inseguridad. Yo me imagino que así le decían los discípulos cuando veían que esas olas se estaban levantando. Pero hubo algo que a ellos se les olvidó. Ellos no se iban a morir. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor se montó en la barca, le dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor le dijo, pasemos al otro lado, ellos iban a llegar al otro lado. El Señor no le iba a mentir. Pero Él quería que su fe creciera. Y muchas veces nosotros estamos en medio de problemas, estamos en adversidades y se nos olvidan las promesas que el Señor ha soltado. Recuerda esa palabra que hemos soltado hoy, confiad que yo he vencido el mundo. Vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que amarrarnos de esa palabra. Porque ellos no iban a morir. Pero tú tienes que saber quién es Dios. Por eso es que la palabra de hoy se titula Dios es mi Dios que es todoterreno. Tú tienes que saber que tu Dios es un Dios todoterreno que no te va a abandonar. Pero ¿saben qué es lo más increíble de toda esta historia? Que esto sí es de verdad que yo a veces me pongo a pensar, Señor, con razón uno como pastor, y aquí que tenemos a los pastores, dice, Señor, yo tengo que tener paciencia con estas ovejas que tú me mandaste. Señor, yo tengo que tener paciencia de verdad. Hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque esos discípulos, ¿cuántos milagros no vieron del Señor? Comenzando con el primer milagro público que fue convertir el agua en vino en la boda de Canaán. Había restaurado la vista al ciego. Los sordos escuchaban. Los paralíticos caminaban. Había resucitado al muerto. Le da una orden a que el mar se quede tranquilo. Y mira lo que dice el último versículo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y yo digo, wow, si esta gente estuvo con él todo ese tiempo y todavía no sabía con quién andaban, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos podemos flaquear y nuestra fe puede mermar?
Se habían olvidado que andaban con el Maestro, se habían olvidado que andaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si ellos lo tuvieran claro, ellos decían, mira, vamos a seguir aquí jugando dominó, dale tranquilo, que ahorita el Señor se va a parar y va a parar esta tormenta. Él dijo que vamos a pasar al otro lado. Así que quédate quieto. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios a un nivel de que aunque no lo veamos, que aunque la cosa esté difícil, que aunque no veamos salida, Señor, es imposible. Para Dios nada es imposible. Así que cuando nos sintamos solos, abrumados por las circunstancias, entiende que tú no estás solo. Entiende que el Señor está ahí a tu lado. Tú eres demasiado importante para Dios. No, es que no. Yo como que, como dicen muchos, yo como que fue que le robé el tetero al niño Jesús. Tú eres tan importante para Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Y no es que tengamos vida, sino una vida en abundancia. Y lo que el Señor pasó en la cruz, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, que a veces nos parece que es algo tan horrendo. El Señor pasó y sufrió más que eso. Pero eso que Él tuvo que pasar en la cruz, era lo que teníamos que pasar nosotros. Entonces nos evitó ese dolor por el pecado. Entonces, ¿cuánto más no te va a querer bendecir? Entonces, quítate todo pensamiento de que quizás Dios no quiere que yo esté bien, porque Él quiere que tú estés bien. Él quiere que tú tengas una vida próspera. Él quiere que tú seas sano. Él quiere que tú puedas andar con la cabeza arriba y decir, el Señor lo ha hecho por mí. Pero tienes que hacer tu parte. Así que cuando lleguen los problemas, solamente recuérdate a ti mismo, mírate en el espejo y dices, mi Dios es un Dios todoterreno. ¿Okay? Él no me ha dejado solo, Él no me ha dejado sola. Yo voy a poder salir de este problema. Yo voy a poner todo en las manos de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has hablado en este lugar. Gracias porque sabemos que aunque tengamos problemas y cada quien sabe la necesidad que está pasando, tú prometes que no estamos solos. Tú prometes que agarrarás nuestra mano y nos ayudarás a pasar el desierto como lo hiciste con tu pueblo. No importa la esclavitud, el pecado, lo que tengamos en nuestra vida en el pasado, tú estás abriendo un nuevo camino. Cuando entregamos nuestra vida a ti, tú vas a poder llevarnos hacia un lugar seguro. Y así como le dijiste a tus discípulos, pasemos al otro lado. Hoy la promesa es que cada una de las personas que están aquí puedan pasar al otro lado y puedan abrazar sus bendiciones. Lo que han estado clamando, lo que han estado pidiendo por tanto tiempo, ha llegado la hora de pasar al otro lado y poder abrazarlo. No solamente que lo escuche, no solamente que lo dice un pastor, sino que lo dice tu palabra. Pero lo importante es que comencemos a hacer una realidad en nuestras vidas. Bendice la vida de cada persona en este lugar. Y que esta palabra pueda marcar un antes y un después. Así como yo me imagino que cada uno de esos hombres de Israel y mujeres de Israel, cuando comenzaron a caminar por el desierto, que ya no eran esclavos, que vieron algo nuevo, hoy, Señor, comience a abrir puertas y ventanas para que cada uno en este lugar comience a recibir lo que viene de ti. Ponemos este tiempo en tus manos, bendecimos tu santo nombre y te damos gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.